Bueno, pues nos habíamos quedado con el manifiesto de los persas, ya lo hemos leído. Por cierto, recordad que para el miércoles tenéis que hacer el comentario de la Constitución de Cádiz, del texto que está publicado en el Classroom. Bueno, lo tenéis que traer en papel, acordaos también, que lo recogeré. Vale, pues manifiesto de los persas, escrito por los serviles, para expresarle a Fernando VII la necesidad de acabar con la construcción liberal de Cádiz e imponer de nuevo el absolutismo. Y entonces, Fernando VII, el 4 de mayo, el 4 de mayo, desde Valencia, va a decretar que eso que le piden en el manifiesto de los persas los serviles es lo correcto, es lo que hay que hacer, y entonces, en ese decreto de Valencia de mayo de 1814, podéis simplemente acordaros de decreto de Valencia. No hace falta tampoco que os memoricéis todo, porque, claro, estamos al principio, ¿no? Pero cuando se vayan acumulando fechas, se vayan acumulando nombres, va a ser complicado memorizar todo. Bueno, decreto de 1814 deroga toda la, toda la construcción legislativa de Cádiz e restituye el absolutismo, restaura el absolutismo. Y con ello también las instituciones propias del absolutismo que se habían eliminado en Cádiz. Por ejemplo, la Mesta. Acordaros de que una de las leyes de Cádiz era permitir los cercados de campos. Y los cercados de campos antes eran ilegales porque iban en contra de la Mesta. Entonces, Fernando VII va a restaurar todo, solo va a haber una cosa que no restaure, del absolutismo. Entonces, la Inquisición, los gremios, los consejos, todas esas medidas que habían llevado a cabo los liberales para modernizar España, Fernando VII dice que no. Y hay que volver a lo anterior. La única medida que sí que va a mantener Fernando VII de lo que se hizo en Cádiz es mantener la abolición de los derechos jurisdiccionales de los señoríos. Y a ver, esto que es así muy complicado, derechos jurisdiccionales de los señoríos, significa que los señores no van a recuperar ese derecho que tenían a juzgar en sus propios señoríos. En la Edad Media, una de las bases del señorío era que el señor era el juez en su señorío, ¿no? El derecho jurisdiccional, la palabra jurisdiccional significa dictar la ley. Dictar es imponer, de ahí viene dictador, ¿no? Entonces, jurisdiccional significa mandar en las leyes, juzgar. Derecho jurisdiccional es el derecho a ser el juez. Entonces, ¿por qué Fernando VII está de acuerdo con quitar los derechos jurisdiccionales de los señoríos? Porque le está quitando poder a los nobles y se lo está quedando a él. Eso sí que va a su favor, entonces eso lo mantiene. Para que veáis el interés realmente de Fernando VII, que es utilizar la situación incluso para terminar siendo más fuerte que el absolutismo. No es que tenga idealizado un absolutismo perfecto, pasado, que hay que recuperar, no, no. Él lo utiliza como una herramienta para él ser más poderoso. Entonces, restaurar las instituciones del antiguo régimen, Inquisición, los gremios, la Mesta, los consejos, y no restituir los derechos jurisdiccionales en los señoríos para que él sea todavía más poderoso. Entonces, Fernando VII, desde este momento, ya ha declarado cuál es su interés, que es acabar con todo lo que han hecho los liberales. Pero no se va a quedar solo ahí, sino que va a ir incluso a más y va a perseguir a los liberales. Aquellos que han sido protagonistas dentro de la construcción liberal en Cádiz van a ser perseguidos por Fernando VII. Él les va a perseguir porque les considera unos traidores. Fijaros que los liberales en Cádiz, ellos decían que estaban haciendo todo lo que hacían por Fernando VII, ¿no? Ellos se consideraban leales al rey. Pues Fernando VII les consideraba a los liberales unos traidores, porque estaban yendo en contra de su poder. Pensad que el liberalismo realmente estaba restando poder a Fernando VII, entonces él se lo toma como un ataque personal. Entonces les va a perseguir, va a prohibirse ser liberal. Y eso va a hacer que los liberales tengan que, de repente, crear, crear sociedades secretas. Por ejemplo, las más famosas son los masones. Los masones que sí que existen. El jefe de estudios del instituto en el que estaba el año pasado era masón. Eh, Ser masón. Pues no veis Cuarto Milenio esto con Iker Jiménez. Los masones son una sociedad secreta de gente que tiene unos ideales comunes,
en esta época era ser liberal y que se reunían y hacían como como ritos de paso. Entonces había una jerarquía y tú cuanto más tiempo llevaras como masón ibas accediendo a círculos más grandes, ¿no? Y es realmente una forma de acceder a tener contactos. No sería una secta porque tampoco es que tuvieran una religión, aunque algunos sí, pero era más una sociedad de liberales con intereses comunes que se tenían que esconder porque era ilegal ser liberal en esta época. La cosa es que tú cuando entrabas en un círculo masónico o de otro tipo de sociedades secretas, no estaban solo eso, estaban, por ejemplo, los del Triángulo, pero bueno, había muchas. Tú cuando entras solo conoces a unos pocos masones, que serían los del grado más bajo. Pero hay gente más importante que también es masona y quiere esconder que es masona. Entonces, para que tú sepas que ellos son también masones, tienes que mostrar que eres de valía, ¿no? Que eres además que no vas a traicionarle. Entonces subías de nivel y hay muchos rangos. Y los masones siguen existiendo hoy día. Pero bueno, en esta época es cuando aparecen. Y básicamente eran una especie de clubs en los que tener contactos de otras personas que también son liberales y que como muchos eran muy importantes, pues podían ponerse de acuerdo para que pese a que sigan siendo secretos, ¿no? Que ellos son liberales, actúen a favor del liberalismo. Muchos van a ser sobre todo militares. La mayoría eran militares, la mayoría de los liberales que forman parte de estas sociedades secretas. Claro, muchas van a hacer conspiraciones. Conspiraciones porque el liberalismo es ilegal. Entonces, intentar promover el liberalismo es ser un conspiranoico. Estás haciendo una conspiración contra el rey, contra el poder establecido en ese momento. Bueno, muchos de los liberales se les va a arrestar, a muchos se les va a condenar a la cárcel, a muchos se les va a condenar al exilio, a irse a otro país, y muchos, antes de que les detengan, prefieren irse a ellos. Entonces, muchos de los liberales se van a ir a Francia y a Inglaterra. A Francia e Inglaterra, principalmente, a esos dos sitios. Y esos liberales que van a estar en Inglaterra van a seguir actuando a favor del liberalismo en España, a través de cartas, van a escribir pues, libros, van a hacer periódicos, intentando defender que en España tiene que haber liberalismo, una especie de propaganda. Y la van a introducir en España desde Gibraltar. Gibraltar, que era inglesa, ¿no? Gibraltar sigue siendo de los británicos. Va a ser el lugar desde el cual los liberales que se han tenido que exiliar van a intentar meter su propaganda liberal en España, lo cual era ilegal. Entonces, aunque estos liberales se tengan que ir, aunque se les haya prohibido, van a seguir actuando a favor del liberalismo en España. Y bueno, el modelo inglés, que realmente el liberalismo viene de Inglaterra, el modelo inglés se va a convertir en el modelo que los liberales querían para España. Ellos van a ver el modelo político de Inglaterra como lo que debería haber en España. Y eso va a ser muy influyente, porque cuando puedan hacerlo, cuando ellos accedan al poder, van a intentar hacer que se parezca al modelo inglés. Bueno, entonces, esos liberales que se han tenido que ir o que se han tenido que esconder y formar sociedades secretas, entre 1815 y 1820 van a llevar a cabo numerosos intentos de imponer el liberalismo, de nuevo. Y estos se llaman conspiraciones liberales. Hay un libro que se llama Terroristas Modernos, de Cristina Morales, que está bastante bien, que es tratar una de estas conspiraciones. Esta escritora, que es la de literatura fácil, no, ¿cómo se llama? Sí, lectura fácil, que han hecho una serie en Movistar. Es un libro muy famoso. Bueno, pues esta mujer hizo una investigación de cómo fue una de las conspiraciones, porque hubo muchas, que se hizo contra Fernando VII. Y bueno, pues ahí se ve cómo en secreto ellos se iban mandando cartas, incluso con gente que estaba fuera de España, en Francia, y se ponían de acuerdo con gente que ni siquiera sabían quién era en verdad, porque tenían que hacerlo a través de cartas que estaban encriptadas o que no firmaban quién era, usaban seudónimos. Entonces, ellos, sin saber realmente con quién estaban conspirando, hacían una conspiración y, por ejemplo, en este caso, la que yo leí, consistía en que un día, mientras Fernando VII se iba por la noche a su prostíbulo favorito, le iban a tomar como rehén y le iban a obligar, bajo la amenaza de que le iban a matar si no, a que aceptara la Constitución de Cádiz.
Y como sabían que Fernando VII iba siempre a ver a la misma prostituta, que era su prostituta favorita, pues prepararon que ese día, con unos cuantos soldados de la guardia del propio rey Fernando VII, porque los propios soldados que era la guardia personal del rey, también había algunos liberales dentro de ello, pues conspiraban. Y eso, pues, les pillaron, ¿vale? Entonces la conspiración no funcionó. Pero hubo muchos intentos de conspirar para que Fernando VII estuviera obligado a firmar la Constitución de Cádiz. Y luego, no solo va a haber conspiraciones, va a haber otra forma de intentar imponer el modelo liberal que se llama pronunciamiento militar. Y la palabra pronunciamiento vais a estudiarla un montón, porque el pronunciamiento va a ocurrir mucho en España durante el siglo XIX. El pronunciamiento militar es que varios soldados, varios generales, varios altos cargos del ejército de España que están a favor del liberalismo se levanten en armas frente al rey para obligarle al rey que acepte la Constitución de Cádiz. Como os he dicho antes, muchos de los que forman parte de sociedades secretas liberales eran militares y muchos eran altos cargos. Entonces se van a poner de acuerdo entre ellos para tal día nos vamos a levantar, yo y mi regimiento, y vamos a cargar con nuestro ejército contra Madrid para obligar al rey a que firme la Constitución. Entonces es por la fuerza, es obligar a imponer el liberalismo por la fuerza. Bueno, cuando tenéis vosotros que definir qué es el pronunciamiento militar, os dicen, y a mí me parece una buena forma de definirlo, que es una forma de sedición característica de la España del siglo XIX, en la que un jefe militar se erigía como portavoz de la voluntad de la mayoría de la nación, ¿no? Es como yo, Riego, eh, debido a que los españoles quieren ser liberales, te obligo, Fernando VII, a que aceptes la Constitución. Eso es lo que ellos dicen, que la nación lo quiere. Intentando derrotar o derrocar la autoridad constituida. El jefe militar se pronunciaba proclamando por medio de un manifiesto sus opiniones y propuestas políticas. Todos estos pronunciamientos tenían un documento escrito que defendía sus ideas, y eso se llama manifiesto. Y muchos los vais a tener que practicar como comentarios de texto, porque la mayoría de los cambios políticos de la España del siglo XIX van a ocurrir precisamente a través de pronunciamientos. Por ejemplo, en 1820, Fernando VII va a ser obligado a firmar la Constitución de Cádiz tras un pronunciamiento que es el pronunciamiento de Riego. Pero es que luego va a haber un montón de pronunciamientos. Y aquí usa la palabra sedición, que últimamente está mucho en las noticias, ¿no? Porque se está haciendo una reforma en el Congreso de los Diputados, se está haciendo una reforma del delito de sedición. ¿Alguien sabría decirme qué es la sedición? Lo dicen mucho las noticias. ¿No? ¿No os viene de nada sedición? ¿Nadie quiere lucirse en clase? Ok. Tengo aquí la definición de la RAE. A ver, os lo pongo un poco más grande. Sedición. Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Esos pronunciamientos militares no se pueden considerar rebeliones porque no son el pueblo quien las haga, es un sector del ejército. Entonces es algo muy limitado, es una parte dentro de uno de los poderes más importantes de España, que era el ejército, levantándose contra el rey. Por eso lo usamos la palabra sedición. Bueno, ¿alguna duda con esto del pronunciamiento militar? ¿No? Vale. Bueno, esto hace que los militares tengan muchísimo protagonismo en la historia política de España. Esto es algo poco habitual en otros países occidentales, en los que los militares no actuaban tanto en la vida política. Una cosa que es muy característica de la España del siglo XIX es que la mayoría de los políticos más importantes eran políticos porque eran militares. Entonces, ¿de dónde surgía su poder? ¿De que eran unos tíos muy inteligentes con unas ideas políticas muy brillantes y conseguían que la gente estuviera de acuerdo con ellos? No, era porque eran militares muy importantes que además tenían interés en defender unos determinados planteamientos políticos, pero no es porque fueran aquí unos brillantes políticos. Y eso es muy característico de la España de este momento. Entonces, cuando se quiera imponer el cambio de rumbo político en España, en vez de hacerlo a través de unas elecciones
o a través de que el pueblo esté de acuerdo con ello. No, se ponen en contacto con un determinado militar para que se ponga, para que se haga un pronunciamiento y así obligue por la fuerza a que haya un cambio político. Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues se debe a que en España no había realmente una burguesía. En España casi no había una burguesía, porque, lo hemos dicho varias veces, en España no había un interés en invertir. Aquí el interés era conseguir títulos nobiliarios y conseguir tierras para cobrar rentas. En cambio, un burgués es una persona que se dedica al comercio, que se dedica a la industria, que se dedica a las finanzas. Eso es un burgués. Y en España casi no había. Bueno, os tengo que contar un poco qué estaba pasando en Europa a la vez. Ya os he dicho que cuando se derrota a Napoleón, las potencias que han derrotado a Napoleón, que son Austria, Prusia, Rusia, Reino Unido y me falta, bueno, sería España también, se ponen de acuerdo y deciden que hay que volver a cómo era el mundo antes de la Revolución Francesa, como que nada ha ocurrido, ¿no? El problema es que algo sí que ha ocurrido. Ha ocurrido que mucha gente estaba muy de acuerdo con las ideas de la Revolución Francesa. Y esa gente no se va a quedar de brazos cruzados diciendo, bueno, pues una pena, ¿no? Hemos sido derrotados y ya está. No, va a haber lo que se llaman las oleadas revolucionarias liberales. Son las revoluciones liberales. Y va a haber tres oleadas revolucionarias. Las estudiasteis en cuarto de la ESO. Son la revolución de 1820, la revolución de 1830 y la revolución de 1848. Y son tres revoluciones que se expandieron por toda Europa y en las cuales los burgueses de Europa intentaban conseguir el poder político. Claro, si volvemos al antiguo régimen, significa que los que mandan son los privilegiados. ¿Y qué pasa con los burgueses que estaban de acuerdo con el liberalismo? No se quedan con los brazos cruzados, se rebelan. Esas tres revoluciones, esas tres oleadas revolucionarias, ocurrieron también en España. Y precisamente la de 1820 se inició en España. Lo que os quiero decir es, aquí va a haber un conflicto entre los liberales que quieren que el mundo cambie y que ellos puedan participar de la política y los que están a favor del antiguo régimen y que creen que los burgueses no tienen que opinar de nada. Y en ese contexto, en España, hay muy pocos burgueses. ¿Ok? Mientras que en Francia, en Inglaterra, ahí sí que había muchos, aquí no. Ahora, pronunciamientos entre 1815 y 1820 que fueron importantes. Hay dos pronunciamientos que fueron derrotados, ¿vale? Pero que nos dan muestra de que había un interés real dentro del ejército de recuperar el liberalismo, de no mantener el antiguo régimen. Entonces, el primero le protagonizó Díaz Porlier en Galicia, en La Coruña, y ya desde 1815 lo que él hizo fue proclamar la Constitución de Cádiz. Decir que Fernando VII debía aceptar la Constitución de Cádiz porque lo consideraban lo correcto, consideraban que realmente la nación española es lo que quería, aunque vosotros sabéis que en gran medida no. Pero bueno, pero no tuvo muchos apoyos en el resto de la península y entonces ¿qué le va a pasar? Pues que le van a ejecutar porque ha incumplido con la ley militar. Se ha rebelado contra realmente la persona que tiene el poder dentro del ejército, que es el rey. Entonces, cuando tú te rebelas así, pues, lo siento mucho, fusilamiento. Muchos de estos liberales que se van a pronunciar y no van a triunfar, van a ser fusilados. Luego, otro también muy famoso, que si queréis podéis mencionar, es el del general Laci en Cataluña, 1817. Ellos dos, que son los que tenéis aquí sus retratos, van a ser para el resto de liberales en España una especie de mártires. ¿Sabéis lo que es un mártir, no? Un mártir, ¿de dónde viene la palabra mártir? ¿De martirio? ¿Y quiénes sufrían martirio? Pero la palabra mártir, ¿quiénes son los mártires? Los mártires. Eso es. Cuando el cristianismo era ilegal dentro del Imperio Romano. Eso es. El martirio era el tormento al que sometían los romanos como castigo por haber sido cristiano, ¿no? Cuando estaba prohibido. Entonces, para los liberales, estos dos señores van a ser mártires del liberalismo, porque murieron por defenderlo, ¿no? Entonces van a ser muy populares. La gente les conocía,
porque en los periódicos pues se imprimían imágenes de ellos en la propaganda. Esos liberales que están en el exilio en Inglaterra y hacen periódicos, hacen propaganda, defienden a estos señores. Ahora, el pronunciamiento que realmente tenéis que saber, sí o sí o sí, es el de 1820, que es el de Riego. Porque ese va a triunfar, es el que triunfa. 1820, pronunciamiento de Riego. Riego es el militar que se pronunció. Ahora, antes de que vayamos con el pronunciamiento de Riego y su triunfo, tenemos que contar qué estaba pasando en las colonias americanas cuando vuelve Fernando VII. Bueno, si os acordáis, durante la Guerra de Independencia de España, como hay un vacío de poder, ¿qué es lo que hace la gente? Pues hace juntas, ¿no? Las juntas locales. Y luego de esas juntas locales, juntas provinciales. Y la Junta Provincial, la Junta Suprema. Bueno, pues en América también se hicieron juntas, lo mismo, exactamente lo mismo. Con la diferencia de que América estaba muy lejos. Estaba muy lejos y eso facilitó que muchas de esas juntas decidieran que se iban a independizar de España. Se iban a independizar de la península, de la metrópoli. Entonces, durante el periodo este de 1814 a 1820, que es la restauración absolutista de Fernando VII, en América va a haber el primer intento de emancipación. La palabra emancipación a mí no me gusta mucho, aunque se utiliza mucho en historiografía, porque emancipación es un poco paternalista, ¿no? Es como emanciparte es independizarte, pero de tu familia. Entonces, no sé. Yo lo prefiero llamar el primer intento de independencia americana en las colonias de España, las colonias hispanas. Bueno, ya sabéis que la independencia de Estados Unidos, ya lo comentamos cuando hablamos de Carlos III, la independencia de Estados Unidos suponía un mal precedente para España. Porque Carlos III, para fastidiar a los ingleses, había apoyado la independencia de los Estados Unidos, pero estaba sentando un mal precedente, porque está apoyando que las colonias se rebelen contra su propio rey. Y entonces mucha gente en América, de la América española, quiere lo mismo para ellos. ¿Por qué los de Estados Unidos pueden independizarse y yo que soy de donde sea, de Cali o de donde sea, no me puedo independizar? No veo la diferencia, ¿no? Y luego, además, el liberalismo, la propia palabra viene de libre, ¿no? De libertad, está a favor de que las colonias se puedan emancipar si quieren. Entonces, el liberalismo y las independencias de los Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos, son unos precedentes que animan el que se popularice en América la idea de que pueden independizarse. Y ahora, esto va a suponer, pues, unas muy malas consecuencias para España. ¿Por qué? El comercio con América, pues ya no lo van a controlar desde España. Si las colonias americanas ya no son españolas, pueden comerciar libremente con Inglaterra o con Estados Unidos. Entonces España ya no controla ese comercio. Y luego la corona pierde los impuestos que cobraban en América, así como los impuestos por el comercio. Recordad que la casa de contratación controlaba el comercio para cobrar impuestos. Pues eso se pierde. Y además, todo esto en un contexto en el que la España de 1815 está destruida por la guerra de independencia. Entonces es una situación pésima, ¿vale? Pésima, con mayúsculas. España está en una situación horrible aquí. Aquí, esta gráfica de vuestro libro es ingresos del Estado promedio anual. Entonces, si veis 1791, 1797, 1798, 1807 sube, 1814 baja muchísimo, se desploman los ingresos. Luego crecen un poco. Bueno, y ahora vamos otra vez a España, ¿vale? Ya hemos dicho cuál es la situación entre 1814 y 1820. 1820 es un nuevo periodo, porque el pronunciamiento de Riego triunfa. Y es un pronunciamiento a favor del liberalismo. Igual que los otros dos, solo que este triunfa. Y con ello se empieza un nuevo periodo que se llama el Trienio Liberal. Spoiler, solo va a durar 3 años, ¿no? Solo hay 3 años de liberalismo. Bueno, Riego era uno de los principales militares en el ejército español y había sido encargado de ir a América con un ejército español para enfrentarse a las independencias de América.
se estaba reuniendo con su ejército en el sur de España, cerca de Sevilla, para ir a América a luchar a todos los que se quieren independizar. Pero él, que era un liberal, aprovechó su oportunidad para, con ese ejército que debería tener haber ido a América, a sofocar las independencias, enfrentarse a Fernando VII y obligarle a firmar la Constitución de Cádiz. Con lo cual, positivo, recuperar el liberalismo, ¿no? Desde nuestros ojos hoy día, para nosotros hoy día es más positivo el liberalismo que el antiguo régimen, ¿no? Negativo, en cierta medida, entre comillas, el que este ejército, pues, tendría que haber recuperado el dominio sobre América y no lo hizo, ¿no? Entonces eso va a facilitar que América se independizara. Realmente las consecuencias son muy importantes. Entonces, él se revela en Cabezas de San Juan, que está muy cerquita de Sevilla, el pronunciamiento de Cabezas de San Juan. Y esta zona que tenéis aquí en naranja, que se ve fatal en el proyector, pero es esta zona de aquí del Levante de Andalucía, le va a apoyar. Su sublevación, su pronunciamiento va a ser seguido en casi toda España, pero sobre todo en el Levante y en Andalucía. Entonces va a ser un pronunciamiento exitoso porque el ejército va a dar la espalda a Fernando VII y obligarle a que firme la Constitución de Cádiz. Fue exitosa en numerosas ciudades. La situación sería que hay uno de los grandes militares que se revela, es como que es como el que es el más valiente, ¿no? Entonces es el que se levanta dentro de la clase y le dice, pues no pienso aceptar lo que estás haciendo, ¿no? Y ahora te voy a obligar a esto. Y todos los demás que estaban así en silencio y no se atrevían a decirlo, pues estaban de acuerdo y una vez que lo ha hecho uno, lo hacen los demás, ¿no? Entonces esa sería la situación. Entonces Fernando VII acepta. Acepta porque no tiene otra. Acepta, va a jurar la Constitución de Cádiz y lo hace. En marzo de 1820 jura la Constitución de Cádiz. Y Fernando VII, que es un señor, en fin, terrible, dice, marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional. Eso es lo que dijo, ¿vale? Mentira, mentira porque 3 años después, en cuanto pueda, va a volver a quitar la Constitución de Cádiz, ya la había quitado antes, pero bueno, él lo hacía pues por salvar su cabeza, ¿no? Ya había precedentes de reyes que habían sido asesinados y él no quería ser uno de ellos. Esta frase, si os la aprendéis de memoria, queda espectacular si la usáis, ¿vale? Lo de marchemos francamente yo el primero por la senda constitucional. Bueno, más cosas que dijo Fernando VII. Ciudadanos, ya tenéis Cortes, ese baluarte inexpugnable de la libertad civil, ese garante de la Constitución y de vuestra gloria. Ya tenéis Cortes, ya sois hombres libres, y el genio odioso de la tiranía huye despavorido de nuestro feliz suelo, llevando sus ensangrentadas cadenas a países menos venturosos. Volad a reuniros a vuestros hermanos y a elegir a vuestros diputados. Bueno, Fernando VII claramente estaba muy convencido, ¿no? De que había que votar, de que había que tener un parlamento, de que el parlamento le tenía que controlar a él, el poder, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, pues es una forma de tener buena prensa, ¿no? Conseguir apoyos. Los liberales pensaban bueno, pues que iban a poder instaurar por fin el Estado liberal en España. Lo que pasa es que no va a ser así. Por contaros un poco para poneros en antecedentes, 3 años después va a haber un ejército francés que se llama los 100.000 hijos de San Luis, que va a invadir España. Y va a invadir España para restaurar el absolutismo. Entonces Fernando VII va a utilizar una fuerza extranjera francesa, sería la segunda invasión francesa, para volver a recuperar el poder y acabar con la Constitución de Cádiz.